Hola, estimados estudiantes. Hoy iniciaremos la unidad temática Diferencias individuales, comprendiendo que todos los niños florecen de forma diferente y está bien, por ello es importante no comparar. En nuestro rol de psicólogos educativos tendremos que estar atentos a identificar las necesidades, diferencias individuales y aportar a la atención oportuna y de calidad en los centros educativos a cada una de esas diferencias y sujetos en calidad de estudiantes. Bueno, entonces debemos considerar cuáles son esas diferencias a las que debemos estar atentos. Una de las primeras diferencias son de orden psicológico y cognitivo, y estas intentamos reconocerlas en primera instancia, pues están directamente implicadas con el proceso de aprendizaje. Entre ellas, ¿cuáles son las capacidades intelectuales que tienen los chicos, estudiantes? ¿De qué forma aprenden mejor? Es decir, ¿cuáles son sus estilos de aprendizaje, sus estilos cognitivos y estrategias de aprendizaje? ¿Y qué tanto podemos poner en juego estos dos elementos anteriores para promover el desarrollo de la capacidad creadora? Entonces, si nosotros somos los encargados de identificar esas diferencias para potenciar el desarrollo de los niños, nuestros coequiperos o las personas con las que vamos a trabajar, muy posiblemente desde el modelo de intervención de consulta o desde el modelo de programas, implicará que nos apoyemos de los docentes. En esa medida, junto con los docentes, tenemos que estar atentos a las capacidades múltiples que tienen los chicos, pues es lo que deriva de reconocer las diferentes inteligencias. Ahora, también debemos capacitar a los profes como nosotros orientar el diseño universal del aprendizaje. ¿Y qué es esto del diseño universal de aprendizaje? Ya lo profundizaremos. Y además debe procurarse que la institución, llámese o el escenario en el que estemos laborando, pues también pueda tener, tanto en las aulas como en las actividades transversales, acciones que fomenten la creatividad. Incluso si alguna de esas diferencias apuntara a que alguno de los chicos tiene unas capacidades excepcionales o tiene mayor coeficiente intelectual o una discapacidad de orden cognitivo, tendremos que orientar el desarrollo de ajustes individuales razonables. Por tanto, es muy importante que reconozcamos estas diferencias de orden individual. Bueno, nos implica mucho a los psicólogos educativos el diseño universal del aprendizaje. Les cuento que el diseño universal del aprendizaje es tomado del diseño de objetos como tal, considerando que los objetos debían ser de uso para todas las personas y de facilidad de acceso. Sin embargo, si ponemos ese principio en la educación, pues debe tenerse siempre presente la posibilidad de que lo que se enseña motive a las personas a las que va dirigido, que tengan diferentes formas de representarse ese conocimiento para que lo podamos escuchar, ver, tocar, elaborar, y así pues todos los sistemas de aprendizaje o estilos cognitivos y de aprendizaje puedan tomarse en cuenta, y a su vez que se le permita a las personas la acción de participar, expresarse, bien pueda ser a través del dibujo, del diálogo, de la expresión oral, escrita o de la representación. ¿Qué quiere decir? Que debemos siempre estar muy atentos a que nuestras actividades psicoeducativas, como las actividades que promueven los docentes y las instituciones educativas, tengan siempre presentes esos tres principios: diferentes formas de atender, diferentes formas de representar y diferentes formas de participar y expresar. Por tanto, una vez
hemos considerado las diferencias cognitivas y psicológicas, debemos atender unas que son muy contextuales e importantísimas, que son de orden cultural, socioeconómico y de género. Es bien sabido que tenemos diferentes instituciones, unas privadas, otras públicas, pero también diferentes posiciones económicas y posibilidades de las familias de adquirir sus ingresos. Por tanto, tendremos unas diferencias de este orden socioeconómico. A nivel de género, es importante estar muy atentos para que no se genere una violencia de ningún tipo por discriminación de género. Y también, a su vez, a nivel cultural. A nivel cultural vamos a reconocer, a estar atentos de la presencia de personas de etnias, de grupos minoritarios como personas en condición de discapacidad, afrodescendientes, migrantes, entre otros. ¿Qué implica el psicólogo educativo y cómo debe promover acciones también con los docentes en este sentido? Implica que conozcamos y socialicemos políticas y lineamientos de atención específicos de estas poblaciones, desplazados, víctimas del conflicto, que conozcamos esos lineamientos, de qué manera se aplican o se deben tener en cuenta en la institución. También conocer las teorías y enfoques de la educación, como por ejemplo la escuela acelerada y el enfoque de las escuelas inclusivas. Si consideramos esto, pues va a ser más fácil el liderar acciones de intervención y orientar a los maestros y directivas docentes, porque finalmente esas diferencias nos llevan a reconocer la necesidad de realizar flexibilidad curricular, de ampliar la oferta o modificar la oferta a educación bilingüe en caso de que exista personas de diferentes etnias o también personas que se comuniquen con lengua de señas, y la educación multicultural, reconociendo que en muchos de nuestros países existe presencia de diferentes de estudiantes de diferentes orígenes, pues el mundo acelera las migraciones y las movilidades humanas. Finalmente, tenemos que tener respuestas educativas a esa diversidad que somos. Bien, de pasar de ese modelo asimilador donde los muy pocos deben mezclarse y homogeneizarse con la gran mayoría, o ese modelo compensatorio donde te hacemos un refuerzo aparte únicamente, para pasar al espacio multicultural e intercultural, donde todas las personas en las instituciones educativas tengan la misma posibilidad de aprender e interactuar. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Escucha este video para que puedas estar atento y podamos construir más aprendizajes con tu participación.